Buenas tardes, apreciado participante. Esta tarde le damos la más cordial bienvenida a esta clase en vivo, donde abordaremos un tema muy interesante que está direccionado a darle la relevancia que tiene realmente el, el comportamiento ético del contador público. Bueno, en este sentido, vamos a darle la más cordial bienvenida a esta actividad y vamos a hablar de lo que es la responsabilidad legal y social del contador público. Eh, implica, ¿Qué implica ser un contador público responsable? Parece trivial la pregunta, pero ella está cargada de mucha importancia ética y relevancia social, porque el contador público, como sabemos y como hemos tratado en clases anteriores, él da fe pública y él comunica información que va a ser leída y es demandada por algunos responsables dentro de lo que es el ámbito donde su empresa o donde la empresa donde él se desempeña, es decir, en el contexto, sencillamente es esperada para saber realmente qué está sucediendo con la empresa, si los inversionistas pueden invertir, y me disculpan la redundancia, los proveedores, la banca, lo seguro. Entonces, ser un contador público responsable significa que esta obligación eh, los obliga a responder por sus actos y omisiones en algún momento determinado en el ejercicio de la profesión. Y esto no es solo una obligación moral, sino también que está investida de responsabilidad penal porque el contador público se desempeña en un marco legal que es bastante amplio y más adelante lo vamos a mencionar. Y es por ello que les digo que ser un contador público responsable está influenciado por una doble dimensión. Y esa doble dimensión es la legal y la social. Ahora bien, nosotros tenemos un código de ética para el contador público y lo interesante de todo esto es que ese código nosotros debemos leerlo con detenimiento y que sea un texto de consulta, ¿por qué no? Porque en él está contenida las disposiciones generales, los deberes del contador público con sus clientes, que eso es muy importante tomarlo en consideración hoy en día porque nosotros nos debemos a nuestros clientes cuando estamos en el ejercicio libre y también nos debemos a esa responsabilidad con la organización que nos contrate y estamos desempeñándonos en ella, ¿no? Pero también él contiene, como ya lo vimos anteriormente, y por eso le digo que es bueno refrescarlo, precisamente el, los deberes que tiene el contador público para con sus colegas, porque precisamente estamos en un gremio y es por ello que el contador público también eh, tiene deberes con ese gremio, ¿ok? Entonces, debemos
siempre tener presente que un desempeño ético ajustado a este código, a esta matriz axiológica, ha, ha permitido que no seamos sancionados si nos ajustamos a cada uno de sus requerimientos, porque nosotros precisamente obedecemos y respondemos y nos debemos comportar a todas aquellas directrices que emerjan o bajen de la Federación de Colegios de Contadores Públicos. Y también nosotros debemos cuidarnos mucho porque el Código de Ética Internacional del Contador Público también es muy importante observarlo, porque la información que nosotros emitimos a través de nuestros informes, ella trasciende fronteras. Entonces, por eso es cuestión de responsabilidad precisamente observar ese comportamiento ético. Y cuando hablamos de la responsabilidad legal del contador público, es porque existe un marco de responsabilidad acá que nosotros debemos observar. Y entre ellos está el Código de Comercio. Si bien es cierto que es un código de vieja data, también lo es que está completamente vigente y sigue arrojando, lanzando directrices que nosotros debemos observar, que nosotros debemos cumplir. Pero también tenemos la Ley de Impuestos sobre la Renta y el Código Orgánico Tributario. Entonces, esas son dos leyes que nosotros, una ley y un código, que nosotros debemos tenerlo como también texto de consulta, porque infringirla, nosotros sencillamente podemos ocasionar un daño al patrimonio de la empresa donde no desempeñemos, o un daño al tesoro, porque cuando nosotros dejamos de informar los ingresos que son completamente eh, incluidos, que deben ser, perdón, incluidos dentro de las declaraciones. Eso significa que nosotros en un momento determinado también estamos responsabilizados a acatar y a responder por aquellas acciones al margen de las leyes. Entonces, como podemos observar, nosotros los contadores públicos siempre vamos a tener un marco legal que es muy exigente, y eso no debemos dejarlo de lado. Muchas veces nosotros, por el lado derecho, hay alguien siempre que nos dice que nos mantengamos en el camino de la transparencia, en el camino de la legalidad, en el cumplimiento de las normas. Y en el otro lado izquierdo puede haber alguien que nos invite precisamente a vulnerar o a dejar de observar esos códigos para emitir una información que aparentemente pueda darnos un beneficio momentáneo, pero que a la larga sencillamente comienza a atentar contra nuestra profesión, contra nuestra integridad, y tal vez también con la responsabilidad penal que nosotros tengamos, o la responsabilidad penal que se desprende de nuestra actuación. Por otra parte, tenemos las leyes laborales. Allí está la ley orgánica, perdón, del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros también debemos conocer todo aquello que está relacionado con las retenciones y con el cálculo de las prestaciones sociales, la edición de las nóminas, porque precisamente dentro de esa ley está establecido cuáles son los derechos, cuáles son los beneficios, tanto del contador público como de nosotros mismos.
Porque si bien es cierto que en un momento determinado nosotros podemos estar opinándole a la empresa a través de una firma, perdón, también lo es que esa firma debe observar la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, porque también a nosotros nos protege. Entonces, ahí tenemos el código de ética profesional del contador público, que si bien es cierto, ok, no es un marco legal, porque no es de obligatorio cumplimiento, ahí lo vemos aquí atrás, donde dice el preámbulo disposiciones generales, debe del contador público con los colegas, con el cliente y con el gremio, y las infracciones, no, perdón, pero él no se refiere a las infracciones legales, él se refiere a las infracciones contenidas dentro del Código de Ética Profesional que está en manos del Tribunal Disciplinario de la Federación del Colegio de Contadores Públicos. Entonces, por eso es que nosotros debemos observar también el marco normativo para ese desempeño transparente y direccionado a lo que es la responsabilidad social. Y así nosotros entonces hablamos lo que es la responsabilidad social del contador público, es decir, el rol del contador público como un agente de cambio social. Fíjense cuán impactante es nuestra profesión, porque cuando nosotros hablamos de agentes de cambio es porque nosotros estamos obligados a observar la realidad, a establecer diálogos con ella. Pues recuerden que en el contexto donde nosotros nos desempeñamos, sencillamente hay una serie de intervinientes que en un momento determinado nosotros podemos establecer diálogo con ellos porque esa realidad se manifiesta a través de las verbalizaciones que ellos puedan emitir y nosotros tomar de esas verbalizaciones los significados que en un momento determinado nos puedan servir como un elemento de apoyo para diseñar procesos de cambio debidamente ajustados al margen legal, al código de ética, pero también cuando nosotros hablamos de la transformación social, de la transformación, estamos hablando del cambio social. Cambio es sinónimo en este momento de lo que es transformación. Y entonces, así como nosotros ya nos debemos a la responsabilidad social del- de todo contador público, porque es en él subyace, en la responsabilidad subyace precisamente generar aquellos aportes direccionados a la búsqueda del bienestar social venezolano. Y también impacta tras frontera porque él también le permite a empresas foráneas o a inversores foráneos a invertir en nuestra empresa o formarse una imagen de cómo es el comportamiento de la empresa en el ramo industrial donde nos desempeñemos o donde la empresa se desempeña en el ámbito venezolano. Entonces nosotros, por eso le digo que debemos ir más allá de la ley, porque nuestra responsabilidad no es solo con la empresa que nos contrata. Nosotros tenemos una responsabilidad creciente con la transformación del país, con el desarrollo del país. Y eso es observable y por eso es que es una profesión que aparentemente no tiene mayor responsabilidades, pero como podemos observar, sí la tiene. Porque allí está, ¿verdad? Una serie de factores y entre ellos está
está la ética profesional, que es la unidad curricular que nos ocupa, entonces, que es la que direcciona ese comportamiento hacia la transparencia y hacia lo que es la rendición de cuentas. Porque rendir cuenta no es decir si ganamos o perdimos, en qué invertimos o en qué gastamos, aunque la inversión es un gasto, ¿no? Pero, o qué ganamos, cuánto ganamos. Cuando nosotros hablamos en la transparencia, en la rendición de cuentas, vamos más allá porque para gastar y para obtener beneficios, para obtener ingresos, tuvo que haber una serie de operaciones que de una u otra forma están contenidos dentro de lo que es el marco legal que regula la actuación de la empresa y del contador público, y también está el código de ética que precisamente nos permite rendir cuenta soportada sobre los principios que rigen la ética profesional nuestra. Y otro factor esta es la lucha contra la corrupción. Si bien es cierto que nosotros no pertenecemos a ningún órgano de seguridad del Estado, también lo es que nosotros estamos obligados a comunicar información relativa a lo que son aquellos actos de corrupción que pueden afectar a la empresa, a terceros y sobre todo al Estado. Entonces, nosotros también debemos observar ese factor porque es determinante en nuestros comportamientos. Y también tenemos que podemos en un momento determinado, cuando hablamos de ese rol de cambio como agente social, está el de asesor para las pequeñas y medianas empresas. ¿Ok? Y sobre todo para los emprendedores, porque eso va direccionado al mejoramiento del desarrollo económico del país, y a eso es lo que hacemos referencia cuando hablamos de la responsabilidad social. Y por otra parte, también tenemos la sostenibilidad, porque hoy en día las empresas eh, debemos respetar ese medio ambiente donde la empresa produce, donde la empresa toma recursos para transformarlos, y precisamente nosotros debemos manejar esos impactos al medio ambiente para tratar de minimizarlos y evitar así el deterioro medioambiental. Y buscamos allí lo que es la responsabilidad también social de la empresa, porque la responsabilidad social no está nada más en el desempeño del contador público. Y tenemos la responsabilidad con el entorno, que precisamente viene dada desde la sostenibilidad, porque en el entorno es donde se encuentran todos esos recursos, es donde se encuentra esa habitación de todos los habitantes que estamos en el entorno de esa empresa, y eso nosotros tenemos que cuidarlo, nosotros debemos respetarlo y, ¿por qué no mejorarlo? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en consideración la responsabilidad social del contador público, porque realmente, como se desprende de lo que acabamos de analizar en la lámina, tiene mucha significancia. Y aquí tenemos entonces algunas consecuencias de la irresponsabilidad profesional y el impacto en una praxis descuidada, o a la negligencia del contador público cuando se desempeña en el rango, perdón, en el contexto de la organización. Entonces, para el contador público, lógicamente están establecidas las sanciones legales. Fíjense que esta lámina prácticamente es como
especie de un resumen de lo que venimos hablando. Entonces están las sanciones legales. Nosotros también pues, podemos sufrir consecuencias como la suspensión o la pérdida de la autorización del ejercicio de la profesión por parte de la Federación de Contadores Públicos Venezuela, o una suspensión por parte de la ley si nosotros afectamos más allá de lo que es la responsabilidad ética. También tenemos que una consecuencia, y es vital que nosotros observemos el código de ética, porque no observarlo y desempeñarnos al margen, él genera un daño irreparable a la reputación del contador público y sobre todo a la persona, y puede también afectar la reputación de la empresa donde nosotros nos desempeñemos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nos hacen peticiones o cuando nosotros hagamos peticiones. Eso tiene que estar dentro del marco de la ley y que sean relaciones totalmente transparentes y apegadas a la norma. Recuerden que el Estado y los empresarios también tienen sus auditorías de cumplimiento, y las auditorías precisamente están direccionadas a desvelar cuál es la situación real de la empresa en un momento determinado, y eso puede generar también pérdidas en los clientes y sobre todo en oportunidades que se puedan generar en un momento determinado. Fíjense, eso es con respecto a lo que es las consecuencias hacia el contador público, pero también para la empresa y para el cliente tenemos consecuencias, y una de las principales consecuencias es las pérdidas económicas cuantiosas. Eh, Fíjense que en algunas oportunidades nosotros pensamos que cuando evadimos el impuesto, nosotros sencillamente tenemos hasta allí. Cuando se descubre que nosotros hicimos algo al margen de la ley, una multa y la responsabilidad social que tenemos como contadores públicos y una multa hacia las empresas pueden afectar la planificación del flujo de efectivo, porque la multa, por lo general, no está contenida dentro del flujo de efectivo, porque se presume que nosotros actuamos dentro del marco de la norma. Entonces, las sanciones y multas pueden afectarnos en un momento determinado, y también eso va más allá, porque eso es una acción que traspasa la frontera de la empresa o nuestras fronteras propias de la empresa donde nos desempeñamos, o en nuestra actuación independiente, porque hay una pérdida lógica de lo que es la confianza. Y eso, al ocurrir la pérdida de la confianza, automáticamente también hay un daño a la pérdida de la imagen pública que nosotros podamos haber logrado ayer, que la empresa haya logrado, perdón, ¿ok? Entonces, fíjense que cuando hablamos de la responsabilidad, de la sostenibilidad, hoy en día las empresas están, y a nivel mundial se están direccionando tanto hacia ello, que ya COSO, ese marco que nos ayuda a la creación de control de políticas de control interno para la empresa, también ya está actuando, ya actúa, no es que ya está, ya actúa en lo que es precisamente las recomendaciones acerca de lo que es el marco del control de la sostenibilidad ambiental. Ah, entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y para la sociedad es, es también un daño irreparable, porque fíjense lo siguiente: cuando nuestro comportamiento es opaco, es decir, que hay opacidad hasta en el rendimiento de los ingresos, hay una menor recaudación fiscal, y eso va en detrimento del bienestar social de Venezuela, de de la sociedad. También tenemos que la sociedad desconfía
y comienza a desconfiar en el sistema. Porque si ella ve que no hay transparencia y que se deja de ver un comportamiento completamente al margen de la norma, al margen de los códigos de ético, entonces sencillamente la desconfianza es determinante. Y en cuanto a lo económico, tenemos lo que es el fomento de la corrupción. Si no hay control, si no hay transparencia en la actuación, el control se generaliza, el descontrol, la corrupción se generaliza y precisamente todo ello nos lleva a una inestabilidad económica. Parece mentira, pero es completamente cierto y eso lo podemos ver en cualquier país cuando se genera este tipo de comportamiento. Así tenemos los desafíos y los retos actuales del contador público en este mundo tan dinámico. Y entonces, en cuanto a la tecnología, el desafío de la ciberseguridad, nosotros tenemos que guardar el secreto profesional y por eso nosotros debemos seleccionar software y servicios profesionales que realmente nos garanticen la seguridad de la información. Tenemos que automatizar. Es muy determinante la automatización porque cuando hablamos de automatizar, estamos hablando de que estamos automatizando, son tareas que son repetitivas y eso nos permite a que el contador y sus asistentes sencillamente dejen de hacer esas tareas repetitivas, rutinarias, y se direccionen hacia procesos que generan valor. Y lógicamente nosotros tenemos que irnos hacia lo que es la asesoría eh, estratégica cuando ya hablamos del análisis de los datos. Por otra parte, tenemos la globalización porque debemos observar las normas internacionales eh, y también la fiscalidad transfronteriza, por ejemplo, en los procesos de exportación cuando nosotros incumplimos en ello, sencillamente la empresa puede ser sancionada, en un momento puede ser castigada. Por ejemplo, fíjense, si nosotros somos exportadores de productos vegetales o también de cualquier producto y no respetamos los estándares internacionales, sencillamente en un momento determinado nosotros somos corresponsables porque nosotros eso tenemos que alertarlo con tiempo. Y la regulación y a la adaptación a los marcos legales normativos, que eso es necesario. Eso ya lo hemos hablado. Y entonces, por otra parte, también tenemos la ética en un entorno complejo cuando se generan dilemas éticos, morales, por presiones o por querer transgredir en un momento determinado algún comportamiento que nosotros debemos inmediatamente consultar acerca de ese dilema que nos puede generar en un momento determinado un comportamiento al margen de lo que es el código de ética, porque estamos hablando de la moralidad. Y lógicamente están las expectativas sociales, siempre van a ser crecientes, son demandantes, porque la sociedad también es muy dinámica y ella continuamente está aprendiendo y compartiendo precisamente con sus integrantes eh, acerca de lo que precisamente ese desarrollo. Y ese desarrollo, lógicamente, viene afectado por las exigencias de la transparencia y de la ética para crecer en una sociedad ordenada, transparente y que sea respetuosa. Y por último tenemos lo que es la formación continua, la necesidad de actualizar conocimientos y habilidades, que ya lo hemos visto en la clase anterior, de esas habilidades blandas, de esas habilidades técnicas que son duras, que es el epísteme del contador público, y entonces esa formación continua en lo tecnológico,
en lo legal, en cuanto a procedimientos, es vital para direccionarnos hacia un ejercicio más integral. Entonces, así estamos llegando a lo que es esa reflexión final. Y la he llamado construyendo un futuro de confianza. Cuando nosotros estamos hablando precisamente de la construcción de un futuro de confianza, está presente la responsabilidad del contador público. Y eso fue lo que desarrollamos, lo que es la responsabilidad social y la responsabilidad legal. Entonces, estamos obligados a observar los códigos de ética que nos impone también la ley, el gremio, perdón, y las leyes, ese marco legal que también vimos, porque ellos se complementan. Si nosotros somos éticos, si bien es cierto que, como le dije, en un momento determinado estamos hablando de una responsabilidad y que no es precisamente obligatoria su cumplimiento, pero si transgredimos la norma reglamentaria, estamos conscientes de que vamos a ser sancionados en un momento determinado, bien sea por el- por la Federación de Contadores, por la aplicación del código de ética o por ese marco legal que estamos obligados a observar. Entonces, la reflexión es que debemos ser constructores de una ética sólida. La eticidad se construye entre todos. Esos valores, esos principios deben ser compartidos, deben ser observados para que el desempeño del contador público realmente impacte de manera positiva en la sociedad a través de su responsabilidad legal y su responsabilidad social. Y también cuando hablamos, el contador público está comprometido con el marco legal, como cualquier profesión. El contador público debe observar, y aunque parezca un poco repetitivo, debe observar el marco legal y los códigos deontológicos, porque es un pilar fundamental en la construcción de una economía transparente, dinámica, que crezca, porque la sociedad comienza a prestarle atención a los buenos comportamientos del contador y de las empresas de quien ellas esperan satisfacción de servicios o de bienes que pueden ser demandados en un momento determinado. Entonces, para nosotros tener una Venezuela próspera, para nosotros tener eh, una sociedad pujante, una sociedad que realmente crezca en transparencia, debemos observarla. Entonces, con esto estamos llegando al final de nuestro recorrido. Es un llamado a la observancia de las normas, tanto legal como ese código deontológico, perdón, y eso nos va a ayudar a crecer como personas, nos va a ayudar a crecer como eh, contadores públicos, como profesionales, y sobre todo va a ayudarnos a proyectar a la empresa en la comunidad. Bueno, me despido de ustedes, que tengan una feliz tarde. Estamos en contacto. Hasta pronto.